que es una costumbre para el pueblo de Dios moverse como el mundo se mueve, hablar lo que el mundo habla. Pero sin embargo, nosotros, al escuchar la palabra de Dios, recibirla, tenemos que entender que nuestras vidas no pueden estar conformadas a esa palabra que nosotros escuchamos, sino que nuestras vidas tienen que estar asidas a lo que la palabra de Dios nos dice. Cada palabra registrada en las Escrituras tiene un propósito. Cada palabra que nosotros podemos leer en la Biblia ha sido establecida por nuestro Señor, no para que se quede en nuestro conocimiento, sino para que penetre a nuestro corazón y nosotros podamos ponerla por obra. Es por eso que la carta a los Romanos en el capítulo 12, verso 2, nos dice que no nos adaptemos a este mundo, que tenemos que transformar nuestra mente, renovar nuestra mente para que podamos verificar cuál es la voluntad de Dios, para que podamos entender qué es lo que Dios quiere con nuestras vidas. El Espíritu Santo, cuando llega a nosotros, cuando tenemos un encuentro con Jesucristo, porque lo recibimos en nuestras vidas, empieza a trabajar en nuestra mente en primer lugar. Después que trabaja nuestra mente, trabaja nuestra voluntad, luego nuestras emociones, después nuestras actitudes y también la palabra que hablamos, la palabra que hablamos. Entonces es por esto que nosotros tenemos que permitir que esa palabra nos transforme, que esa palabra nos cambie y decirle al Señor, Señor, yo quiero creer lo que tú dices. Aunque parezca ilógico humanamente, aunque parezca imposible, aunque parezca una locura, yo quiero creer lo que tú dices y empezar a hacer las cosas a la manera en que tú dices que yo tengo que hacerla. Nosotros no podemos ignorar que la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, verso 21, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hablo lo bueno, voy a bendecir. Pero si yo hablo lo malo, voy a llevar maldición, voy a llevar muerte. Y dice además que los que la aman comerán su fruto. Es decir, que yo voy a recibir un resultado va a venir a mi vida, voy a comer el fruto de lo que yo hable. Si es palabra buena, voy a comer palabra buena. Y si es palabra mala, voy a recibir la consecuencia de esa palabra mala que salió de mi boca. La vida y la muerte están en el poder de mi lengua. Cuando yo hablo, yo puedo llevar vida, pero también puedo llevar muerte. Indefectiblemente, lo que yo hablo sale de mi corazón y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Cuando yo hablo algo, no sale solamente de mis labios, lo hablo porque ya previamente estaba arraigado en mi corazón y de lo que está en mi corazón, entonces yo hablo. Proverbios 6:2 nos revela que podemos quedar atados a los dichos de nuestra boca. Que en un momento determinado nosotros nos podemos enlazar a una palabra que hemos dicho. Y al quedar enlazados a esa palabra, bendiciones que tienen que ser desatadas de los cielos, de esas que ya nos fueron dadas, no llegan. ¿Por qué no llegan? Porque me até a una palabra, porque maldije esa herencia que Dios tenía para mí con lo que hablé. Por eso en el nombre de Cristo, pídele al Espíritu Santo que te revele si tú has quedado atado a alguna palabra que ha salido de tu boca, para que en el nombre de Cristo digas, yo me desligo de esa declaración, yo me desligo de esa palabra que salió de mi boca, que fue maldición y ha traído mal a mi vida, y ha impedido que la bendición que Dios tiene para mí se manifieste. Nosotros tenemos que obrar con la fe de Dios. Y vamos a ir a diversos versículos para que nos demos cuenta cómo es esa fe que Dios dejó para que nosotros la conociéramos y la pusiéramos por obra.
Y vamos a ir al Evangelio de Marcos en el capítulo 9, desde el verso 17 al verso 27. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. ¡Aleluya! Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba a una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Los discípulos, aquellos que habían sido enseñados por el Señor, aquellos que caminaban con el Maestro, no pudieron sacar el espíritu inmundo de la vida de este muchacho. Y cuando Jesús supo que ellos no pudieron, ¿qué dijo? Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportar su incredulidad? Probablemente así dirá Jesús de nosotros una y otra vez: generación incrédula, porque somos una generación incrédula. Somos una generación que ha preferido creer al razonamiento, creer a la inteligencia, creer a la experiencia, a los sentidos, a lo sensorial, a lo que puedo ver, a lo que escucho, pero no creerle a aquellas cosas que Dios me ha dicho que son las reales, que son las verdaderas. Y por eso nuestras vidas en Cristo son vidas que no tienen poder, que no pueden hacer a través del Espíritu Santo aquellas cosas que el Señor anhela que estemos haciendo para establecer su reino en esta tierra. Nos hemos vuelto estériles porque no hacemos las cosas en fe, creyendo que si Dios lo dijo, lo veremos suceder. Como el mismo Señor de su boca dijo: al que cree, todas las cosas le son posibles. Pero esto lo vemos como algo lejos, esto lo vemos como algo que está en las Escrituras y que probablemente sucedió en tiempos antiguos. Pero esto es una verdad para tu vida y para mi vida en este tiempo. Si crees, todas las cosas podrán hacerse realidad en tu vida. Pero muchas veces queremos hacerlo, pero si ustedes se analizan, se dan cuenta que en el fondo, creemos que no vamos a poder. Creemos que no es posible. O sea, en el fondo de nuestro corazón siempre hay una duda cuando hacemos las cosas. El temor se levanta en contra de la fe. Si yo temo, yo estoy diciendo que lo que Dios dice no es real. Si yo temo, yo estoy diciendo que Dios no tiene razón en lo que ha dicho. Entonces nosotros tenemos que levantarnos en contra del temor. El temor no es algo tan ligero, no es algo tan simple, no es algo que nosotros podemos seguir acostumbrados a él. El temor viene del enemigo de nuestras almas. El temor lo usa el enemigo para tenernos paralizados y que la herencia y que el fruto de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas no se materialice, no se manifieste, porque el temor nos paraliza, el temor nos invalida
para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos y que el poder del Espíritu Santo se manifieste en esta tierra. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, verso 19, lo siguiente, y yo quiero que escuchemos bien esta palabra y que escuchemos este versículo con un corazón abierto a lo que Dios nos está diciendo, porque yo sé que lo hemos leído, yo sé que lo hemos escuchado, pero nos damos cuenta por el fruto que realmente no lo estamos poniendo por obra. Y hoy es día de que lo asimilemos y pongamos por obra esta clave, yo diría que es una clave que Dios nos ha dejado en esta porción. Dice la palabra de Dios en Mateo 17, verso 19. Esto sucedió inmediatamente del cuadro que acabamos de ver, que los discípulos no pudieron sacar los demonios que tenía el muchacho. Entonces el Señor les dijo por la incredulidad, incrédulo, ¿hasta cuándo soportaré esta generación incrédula? Entonces inmediatamente sucede lo siguiente, los discípulos llegándose a Jesús en privado dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Y vamos a analizarlo punto por punto, porque si nosotros recibimos esta palabra, amados, esta palabra va a cambiar nuestras vidas, la va a cambiar. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Primero ya vimos que no fueron efectivos, que no pudieron establecer el reino de los cielos liberando a ese muchacho, porque no tenían fe. Estamos claros ahí, ¿verdad? No tenían fe. Entonces, a seguidas, Dios les dice que la fe, que si tienes fe como un granito de mostaza, el grano de mostaza, la semilla de mostaza es pequeñita, pero cuando se siembra empieza a crecer, a desarrollarse y se convierte en un árbol bien frondoso, donde podemos cobijarnos debajo de él. Así debe ser nuestra fe. Nuestra fe puede empezar pequeña, pero nuestra fe tiene que ir desarrollándose, tiene que ir creciendo para que nosotros mismos podamos ver la diferencia de nuestro caminar en Dios a medida que esa fe va creciendo, pero también para que el mundo vea hombres y mujeres que están convencidos de que lo que Dios dice es lo verdadero y lo real. Entonces, si tú tienes esa fe, aunque sea así pequeñita, dice la palabra, que podrás decirle al monte, quítate y échate en el mar, y será hecho. Y nosotros vemos, antes de entrar en esa parte, que la palabra compara el reino de los cielos con la semilla de mostaza en varias porciones. Lo vemos, por ejemplo, en Mateo 13, versos 31 y 32. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Vemos aquí, como el Señor dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Y vimos ahorita que el Señor dijo, si tuvieres fe como el grano de mostaza. O sea que tenemos aquí comparaciones, y lo vemos también en Marcos 4, del 30 al 32, y en Lucas 13, 18, 20. En estos versículos también el Señor compara el reino de los cielos a ese grano de mostaza. Entonces tenemos que darnos cuenta que si el grano de mostaza, el Señor lo compara con nuestra fe, pero también compara el reino de los cielos con ese mismo grano de mostaza, tenemos que concluir de que el reino de los cielos es fe. De que para activar el reino de los cielos tenemos que tener fe. Que sin fe es imposible que nosotros establezcamos el reino de los cielos en la tierra. Sin la convicción de la palabra de Dios, sin nosotros caminar no por vista, sino como viendo al invisible, nunca podremos manifestar, enseñar, mostrar y establecer el reino de los cielos. Amados, para mover lo celestial a esta tierra,
tenemos que tener fe. No hay otra manera. Entonces, si nosotros le creemos a Dios y tenemos esa fe, entonces va a suceder lo que el mismo Jesús, esto lo está diciendo Jesús de sus labios, ha dicho: si dijeres a ese monte, pásate de aquí allá y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, nada te será imposible. Entonces yo quiero en este instante, como cuando estábamos alabando al Señor, que mires cuál es tu monte, que pienses en cuál es la situación que se ha levantado delante de tus ojos, que te maltrata, que te roba la paz, que has entendido que no puedes solucionarla, que has entendido que no puedes salir de ella. Y a la luz de esta palabra, hoy toma una decisión de acuerdo con Dios y dile: Señor, yo te voy a creer a ti, y yo voy a empezar a hablarle a ese monte, y yo voy a empezar a decirle a esa situación financiera, yo voy a empezar a decirle a esa enfermedad: hoy te quitas y te echas en el mar, porque no voy a dudar en mi corazón. Y nada será imposible. ¿Qué quiere decir que nada será imposible? Que verás esa situación desaparecer. Vas a ver esa situación desvanecerse delante de tus ojos. Vemos en Marcos 11:23 cómo el Señor, una vez, está reflejado otra vez lo que el Señor dijo. ¿Tú lo tienes? No. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dudare en su corazón, sino que crea que va a suceder, le será concedido lo que ha pedido. ¿Crees esta palabra? ¿Crees esto que el Señor nos está diciendo? Es una pregunta que te hago para que tú mismo te la contestes. ¿Crees esto? ¿Crees que tú puedes decirle al monte, hablarle al monte para que se quite y se vaya al mar y se va a quitar? Al hacerlo no vas a dudar en tu corazón. Vas a tener la certeza y la seguridad que porque Dios lo dijo va a suceder. Y nada te será imposible. Y lo verás hacerse realidad. ¿Lo crees? Si tienes un ápice de duda así, no lo vas a hacer. No vas a poder hacerlo. Porque esto es una cuestión de fe. La fe es la llave para que se establezca el reino de los cielos. Y esto, amados, en lo humano es locura. Pero en lo sobrenatural de Dios, en el reino de Dios, es la única verdad. Y nuestros ojos lo verán hacerse realidad si realmente lo movemos en fe. Nuestra fe tiene que transformar nuestras vidas. Y nosotros empezamos a ver esta transformación cuando nosotros empezamos a obedecer lo que Dios dice. ¿Cómo obedecemos lo que Dios dice en este contexto en el cual hablamos hoy? Creyendo lo que Él dice y poniéndolo por obra. Si el Señor está diciendo que le hablemos al monte, es porque el monte tiene oídos. Yo le voy a hablar. Si el monte no tuviera oídos, yo no pudiera hablarle. ¿Por qué tiene oído el monte? Porque son espíritus que mantienen situaciones en contra de nosotros, espíritus inmundos que están detrás de las situaciones que nosotros vemos. ¿Y qué nos dice el Señor? Háblale, dile que se quite, dile que se van en el nombre de Jesús. Siempre hacerlo en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Y nosotros veremos cosas suceder en nuestras vidas como nunca pensamos. Mateo 19:26 dice que para los hombres esto es imposible, mas para Dios todas las cosas son posibles. Marcos 11:22 nos dice que nosotros tenemos que tener la fe de Dios. Tened la fe de Dios. ¿Y cómo es la fe de Dios? La fe de Dios es aquella fe que llama lo que no es como si ya fuera. Esa es la fe de Dios. ¿Estás llamando tú lo que no ves, lo que todavía no ves hecho en la realidad, como si ya lo vieras? Te estás comportando, estás actuando como si ya tú hubieses recibido aquello por lo cual estás orando. El pueblo de Dios
no está caminando así. El pueblo de Dios, con dolor tenemos que decir que está caminando por vista, por lo que ve en sus manos, por lo que ve en sus ojos, pero no está caminando por lo que la palabra de Dios dice. No está llamando lo que no es como si ya fuera. Y nosotros tenemos que ser imitadores del Señor. La palabra de Dios en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 1, nos dice que nosotros tenemos que imitar a Dios como un hijo imita a su padre. Entonces vamos a ver cómo tenemos que imitar ese caminar que tuvo Jesús en sus años en esta tierra. Nosotros vemos cómo Jesús reprendía el viento y el mar. Y para reprender tenía que hablar. Le hablaba y los reprendía. Y lo veo en Mateo 8:26, que dice: y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vemos aquí que ante unos discípulos asustados, temblorosos, porque vino el tiempo difícil, porque vino un vientico ahí, ya estaban temblando, muertos de miedo, aún estando el Señor con ellos. Y nosotros sabemos que el Señor está con nosotros, pero desde que viene el tiempo difícil, desde que viene el viento contrario, estamos temblando como ellos mismos. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Porque en realidad de nuestra boca decimos, el Señor prometió estar con nosotros, de que nunca nos iba a dejar. Pero a la hora de enfrentar situaciones, nosotros mostramos que no creemos nada, que el Señor está con nosotros, que no es verdad, que estamos conscientes y seguros de que el Señor nos acompaña día a día. ¿Y qué hizo el Señor? Sencillamente, después de decirle, hombres de poca fe, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están asustados? Y es lo mismo lo que nos dice el Señor en este tiempo. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Y volvemos a la misma raíz. La poca fe, la falta de fe nos lleva al temor, a temblar, a volvernos locos, en ansiedad, en angustia, en desesperación, cuando tenemos un problemita delante de nosotros. Y sin embargo, nosotros que estamos llamados a imitar al Señor, que estamos llamados a actuar como Él actuó y hacer lo que Él hizo, tenemos que levantarnos convencidos en fe de que Él nos ha dicho que le hablemos al problema. Y como Él hizo, reprendió los vientos, reprendió los mares. ¿Por qué no te levantas en el nombre de Cristo a reprender el problema que tienes por delante? ¿Por qué no te levantas como lo hizo Jesús a reprender la obra del enemigo en tu vida? Convencido de que cuando la palabra salga de tu boca, porque viene de un corazón que está cimentado en el Señor y en fe, el problema será deshecho en el nombre de Jesús. Vemos en Marcos 5:8 que Jesús también reprendía a los demonios, le hablaba a los demonios. La legión que poseía al endemoniado gadareno, el Señor le dijo, sal del hombre, espíritu inmundo. Le habló al demonio y fue libre este hombre. Vemos también que levantaba a los muertos. Vimos en el caso del hijo de la viuda de Naín, como él, cuando se encontró con esta mujer que lloraba desesperadamente en el camino, y lo vemos registrado en Lucas 7, a partir del verso 11, el Señor dice que tuvo compasión de ella. Y dice... Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Jesús le habló a este muchacho que había muerto.
y se levantó en el nombre de Jesús. ¿Crees tú que Dios puede usarte para levantar un muerto? ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees? Vemos en Marcos 11 cómo el Señor también le habló a una higuera y le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Maldijo la higuera, le habló a la higuera y le dijo: nunca más nadie coma de ti. Después de eso, se fue a hacer lo que tenía que seguir haciendo. Fue al templo, sacó los cambistas que estaban en el templo. Y luego, cuando al otro día volvió a pasar por la higuera, los discípulos se dieron cuenta que la higuera se había secado. Y dijeron: mira, maestro, se secó la higuera. O sea que esta afirmación, exclamación que ellos tuvieron, nos demuestra que ellos no creían que la higuera se iba a secar. Y fíjense cómo en el verso que leímos anteriormente, la palabra se aseguró de decirnos que los discípulos escucharon a Jesús cuando maldijo la higuera. O sea que ellos oyeron que Jesús le habló a la higuera, que la maldijo, pero ellos no creyeron. Y al otro día se asombraron cuando la vieron secarse. Y nos pasa a nosotros. Muchas veces hablamos al problema, oramos por un problema y creemos que tiene que producirse la solución instantáneamente. Pero vemos que Jesús maldijo la higuera, pero la higuera no se secó de inmediato, sino que transcurrió un tiempo para que se viera seca. Cuando tú te levantes en el nombre de Cristo, a hablarle a tu problema y a creer que se va a ir de ti y no veas que sucede de inmediato, no te desalientes. Tienes que seguir creyendo, porque ahí está la clave. Creyendo que porque lo hiciste con fe, sin dudar, tú vas a verlo hecho realidad. Tú vas a ver la manifestación del poder de Dios en tu vida. Pero es una cuestión de fe, y la fe te enseña a esperar en Dios. La fe te da fuerzas para tú esperar el tiempo establecido por Dios para ver el resultado que tú esperas. Porque en ese proceso Dios va a trabajar con tu carácter, va a trabajar con tu corazón. Te va a enseñar que tienes que creer aunque no veas. Porque el reino de los cielos es creer sin ver. Y eso es una ley que tiene que ser establecida en nuestras vidas. Jesús mostraba su fe con palabras, hablando. Y esto es un arma que tú puedes usar. Si crees, puedes hacer lo que Jesús hizo. Porque nosotros estamos llamados a hacer lo mismo que Jesús hizo. De la misma forma, en Mateo 16, 19, vemos el arma que nos dejó de atar y desatar. Tenemos que entender lo siguiente: cuando nosotros vemos algo ya hecho en lo natural, en este mundo terrenal, es porque ya fue hecho en el celestial. Entonces, por eso nos dice que lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Y si se ató en los cielos, no se va a manifestar en la tierra. Y cuando hablamos de atar, es prohibir, no permitir que suceda algo, que pase algo, que se establezca algo. Cuando tú hablas y dices: yo ato en el nombre de Cristo tal o cual cosa, tú tienes que creer que tú de verdad le estás prohibiendo que se manifieste, y que en el cielo se está prohibiendo que tal o cual cosa se manifieste. Pero no es un cliché, amados. Yo ato en el nombre de Cristo. Y un cliché no, es una convicción interna de nuestro corazón, de que en la medida de que yo hablo y digo: te ato en el nombre de Cristo, te estoy diciendo: te prohíbo manifestarte. Y así mismo está sucediendo en los cielos. Y que por el contrario, cuando yo desato el bien, cuando desato el reino de los cielos, así mismo está ocurriendo en los cielos. ¿Saben las cosas que nosotros podemos por nuestra palabra impedir que sucedan? Diciendo que las atamos y creyendo que de verdad las estamos atando y no van a suceder.
muchísimas cosas. Y es que, amados, el Señor no quiere que llevemos vidas naturales. Dios no quiere que seamos como los del mundo, indefensos, que están expuestos a las condiciones del mundo, a las circunstancias. Nosotros estamos llamados a una vida mucho más excelente, a una vida de paz, de seguridad, de gozo. Pero para eso nosotros tenemos que vivir creyendo. Y es una batalla, pero es una batalla que si la aprendemos a pelear, nos va a llevar a tener vidas de victoria en todas las circunstancias. Pero nos hemos acomodado a recibir el problema, acomodado a que siempre las cosas están mal, acomodado siendo cristianos, a que si estamos enfermos, ay, estamos enfermos. Si no tengo dinero, ay, aquí, como el pan chiquito. Aquí, ay, que estoy desanimado, ay, que estoy que no sé qué. Esa es ya nuestra adaptación, ese es el molde que hemos tomado. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. No te conformes al mundo, no te adaptes a lo que le pasa a la gente del mundo. Tú eres diferente porque tu ciudadanía no es de este mundo. Tu ciudadanía es del cielo. Estás aquí, pero no eres de aquí. Y si no eres de aquí, no puedes actuar como los de aquí. El Salmo 119, en el verso 89 dice: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Esta palabra que estamos compartiendo, para siempre, en lo eterno, estará firme en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a ser así, que el problema somos nosotros, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ese mismo Salmo en el verso 34, que Él nunca olvidará su pacto, ni mudará lo que ha salido de sus labios. Esto siempre será así. Esto es así de principio a fin, en lo eterno. Somos nosotros los que tenemos que asimilar esta palabra, ponerla por obra, creyéndola y empezar a practicarla. Las palabras habladas preparan mi corazón para vencer o para ser vencido. Y cuando nosotros decimos, que lo decimos muchísimo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Una y otra vez lo decimos. La fe viene y ciertamente venimos a la iglesia, oímos la palabra de Dios y esa palabra que oímos en la casa de Dios pues nos llena de fuerza, nos enseña las armas que tenemos que usar en el día a día. Por eso es lo importante de venir a la iglesia. Recibimos una palabra conforme a lo que Dios tiene en su corazón y lo que yo necesitaba oír, perfecto. Pero ¿y lo que está saliendo de mi boca? ¿Qué está pasando con lo que está saliendo de mi boca? Si yo declaro la palabra de Dios a cada circunstancia que atravieso, entonces también mi fe se va a seguir fortaleciendo. Pero si yo en vez de hablar lo que Dios dice, hablo lo que mis circunstancias me dicen que hable, entonces yo estoy tumbando esa palabra que oí en el culto, esa palabra que oí en una prédica que tenía en un CD. ¿Por qué? Porque mis propias palabras interrumpen el proceso de fe que tiene que ir creciendo y desarrollándose. Mis palabras de temor, mis palabras de amargura, de angustia por la situación que atravieso, el yo oírme hablar lo que estoy hablando va quebrando mi fe, va debilitando mi fe. Entonces nuestras palabras tienen que estar en consonancia a esa fe que va aumentando conforme a la palabra que he escuchado en la casa de Dios, conforme a la palabra que escucho en donde sea, bajo el medio que sea. Pero yo no puedo tumbar mi fe con los dichos de mi boca. Tenemos que a la circunstancia hablar la palabra de Dios, porque, amados, escrito está. Cada circunstancia tiene una palabra de Dios que se le sobrepone a la circunstancia y que cuando la declaro y sale de mi boca me hace ver las circunstancias minimizadas y crea un poder sobre las circunstancias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía sin haber hecho aquello para lo cual fue enviada.
Entonces, cuando yo hablo una palabra sobre la circunstancia, algo le va a hacer la palabra de Dios a esa circunstancia. Cuando yo hablo la palabra de Dios para el problema, yo tengo escasez, pero escrito está. Mi rey es el dueño del oro y de la plata. Yo estoy estableciendo la verdad de Dios sobre mi situación económica. Qué diferente es cuando yo digo, ay, aquí sin un chele, hija, tú sabes que uno cobra y para nada, se le van los cuartos a uno en nada. Entonces, yo estoy maldiciendo. Lejos de yo desarraigar el problema, yo sigo estableciendo con mi boca el problema. Yo estoy maldiciendo mi economía cuando estoy repitiendo la situación que estoy atravesando. Pero si a esa situación yo le establezco la palabra de Dios, yo estoy creándole vida. Y esa palabra va haciendo que la situación se debilite, que la circunstancia pierda fuerza en el nombre de Cristo. Pero tenemos que creerlo, porque como les dije, la fe está en mi corazón y sale por mi boca. Yo no hago nada con declarar la palabra de Dios si yo no la estoy creyendo. O sea que primero yo tengo que establecer esa palabra en mi corazón, y para eso yo tengo que conocer las escrituras. Para eso tiene que nacer en mi corazón una pasión por estudiarla, para poder entonces declararla y poder creerla y establecerla sobre mis circunstancias. Una muestra son los discipulados. La mitad de la iglesia viene los jueves a los discipulados, y la otra mitad, ¿qué está pasando? Todavía no tiene ese interés, esa pasión, esa necesidad de conocer lo que Dios dice para ponerlo por obra en su vida. Y yo oro en el nombre de Cristo, amados, para que ustedes se despierten, para que ustedes se levanten en el nombre de Cristo y puedan entender que si nosotros no dominamos la palabra, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, tenemos la guerra perdida. Totalmente perdida, porque la palabra de Dios es la que va a hacer que se desvanezca, que se pulverice la circunstancia que el enemigo pone delante de mí para asediar mi vida. La palabra de Dios, el conocimiento de ella es la que me va a permitir, es lo que me va a permitir poder hablarle a la circunstancia, no de lo que yo tengo en el corazón, no de mis miedos, de mis incredulidades y de mis temores, sino hablarle de lo que Dios dice sobre esa situación. La palabra de Dios está escrita, pero si la palabra de Dios yo no la hablo, no puede crear vida. De la única forma que la palabra de Dios es creativa y puede crear vida es cuando sale de mi boca, cuando sale de tu boca. Y si tú quieres que se vaya la muerte, tienes que hablar la palabra de Dios que va a traer vida. No sigamos destruyendo la herencia que nuestro Dios tiene para nosotros con las palabras de nuestra boca. No lo hagamos, amados. Vamos a unirnos a Dios, vamos a unirnos a su palabra, a lo que Él dice, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene poder? Tiene poder. Y cuando yo la hablo, ¿qué sucede? Ese poder se activa y cumple un propósito y cumple una finalidad conforme al caso en que se trate. La palabra de Dios lo establece en Isaías 55, como hemos dicho. Nosotros tenemos definitivamente que aprender a confesar victoria y no derrota. Es un cambio de mente, es arrepentirnos de nuestra forma de pensar que nos lleva a hablar de la manera incorrecta. No vamos a declarar más derrota de nuestra boca, vamos a declarar victoria, porque la palabra a mí no me habla de derrota, la palabra a mí me habla de victoria. La palabra a mí me dice que yo todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza. La palabra me dice a mí, en el nombre de Cristo, que el Señor tiene un plan para mi vida, que me creó con un propósito. ¿Y cuál es mi función? Velar porque ese plan se haga una realidad en esta tierra. Pero declarando palabras de derrota, yo estoy cortando el diseño de Dios. Estoy lacerando ese plan que Dios tuvo con mi vida. Mateo 8:13 dice, como creíste, te será hecho. Como creíste, te será
el Señor pone una responsabilidad sobre nuestros hombros. ¿Saben que la incredulidad es un pecado? Nosotros muchas veces pensamos en todos los múltiples pecados y se nos olvida que si la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, cuando yo no estoy teniendo fe, yo estoy pecando, porque yo no estoy agradando el corazón de Dios. Vamos a ver un ejemplo del poder de la palabra y cómo actúa, del poder de la lengua y cómo lleva vida o muerte. En 2 de Samuel, capítulo 3, verso 27 al 29. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablarle en privado. Y allí, por causa de la sangre de Asael su hermano, lo hirió en el vientre y murió. Cuando David lo supo después, dijo: yo y mi reino somos inocentes para siempre delante del Señor de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, y nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo, ni quien sea leproso, ni quien se sostenga con báculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. David, de su boca, exacto, dictó una sentencia. Por sus palabras maldijo a Joab. Sus palabras lo maldijo a Joab y maldijo su generación. Que nunca falte en tu casa tan maldición. De su boca salió la maldición para Joab y su familia. Y vamos a ver el cumplimiento en Primera de Reyes, capítulo 2, a partir del verso 29. Y se le informó al rey Salomón que Joab había oído a la tienda del Señor y que estaba junto al altar. Entonces Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Benaía entró en la tienda del Señor y le dijo: así ha dicho el rey, sal de ahí. Pero él dijo: no, pues moriré aquí. Benaía llevó la respuesta al rey diciendo: así habló Joab y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, arremete contra él, mátalo y entiérralo, para que quites de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab derramó sin causa. El Señor hará volver su sangre sobre su propia cabeza, porque él arremetió contra 2 hombres más justos y mejores que él, y los mató a espada, sin que mi padre David lo supiera: a Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Yeter, comandante del ejército de Judá. Su sangre, pues, recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Pero para David y su descendencia, para su casa y su trono, haya paz de parte del Señor para siempre. Entonces subió Benaía, hijo de Joiada, arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestras palabras. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado en contra de una persona, le hemos contestado mal a nuestros hijos, le hemos hablado mal a nuestro esposo? Esas palabras no vuelven vacías, amados. La vida y la muerte está en el poder de la lengua. Y definitivamente nosotros tenemos que volver a las Escrituras, detenernos en las sendas antiguas y ver qué es lo que Dios ha dicho. Porque vamos a ir al libro del Éxodo para que nos demos cuenta cómo el Señor desde el principio dijo que éramos un pueblo muy diferente a las naciones del mundo, que nuestro destino no está ligado al destino de los que no conocen al Señor y han tomado la decisión de no aceptarlo en sus vidas. Nuestro destino está profundamente ligado al propósito y al plan que Dios estableció para nuestras vidas. El temor que asedia a la humanidad por la violencia, por los crímenes, por la escasez, por la miseria, por todas las cosas que se levantan en estos últimos tiempos, no tiene por qué asediarnos a nosotros, no tiene por qué atraparnos y gobernarnos, porque Dios nos ha dicho: con ustedes no será así. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no lo creemos. Que nosotros creemos que como le pasa a ellos, no va a pasar a nosotros.
que igualitico, ay, a fulano lo asaltaron y ay, mi madre, yo ando sin cartera, yo pongo la cartera en no sé qué lado, yo me desmonto que no sé cuánto. Y yo no quiero decir con esto que no seamos prudentes, tenemos que ser hombres y mujeres prudentes, pero nuestro corazón no puede estar gobernado por el temor de que nos pasen esas cosas, porque nuestras vidas son diferentes. Entonces, cuando nosotros decimos que el Señor es escudo a nuestro alrededor, pero al segundo estamos temblando. Cuando nosotros decimos que no debemos temer, porque el Señor prometió estar con nosotros, porque el Señor es nuestro cuidador, nuestro guardador, nuestra fortaleza. Lo estamos diciendo de boca, pero a la hora del momentico, de una vez se nos sale el temor, la incredulidad, generación incrédula. Y vimos que su palabra no cambia, que su palabra es inmutable. Entonces vamos a ver lo que el mismo Señor dijo a su pueblo en Éxodo 8, versos 22 y 23. Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. La palabra a mí me da una fuerza. O sea, el Señor hace distinción, amados. El Señor hace distinción entre su pueblo y las demás naciones. Hace distinción. Porque nosotros somos su pueblo. El pueblo que Jesucristo compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y nos está diciendo que Él nos apartó para que no nos vengan las plagas que le vienen a los que están en el mundo. No nos tiene que suceder igual. Y si tú te has enlazado con esta palabra que te ha atado a que te va a suceder lo mismo que le suceden a todo el mundo, rómpela, deslígate de esa palabra y que de tu boca empiece a salir ahora, porque lo creas en tu corazón, que a ti no te va a suceder lo que le sucede al que no conoce al Señor, porque tú eres de Dios, porque tú eres su propiedad, porque tú eres un tesoro de su exclusiva posesión, porque Él tiene un trato muy diferente para con tu vida, que no es el trato que tiene con los que han decidido vivir sin Él. Vamos a ver en el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 9, y vamos a ver dos versos, el verso 4 y el verso 26. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Aleluya. Yo necesito que reciban esta palabra para nuestro hoy, para nuestro caminar hoy, amados. Eso pasó en Gosén, pero tiene que pasar en tu vida hoy, porque eres pueblo de Dios, porque eres exclusiva posesión de Dios, porque eres un pueblo apartado para Él. Y el Señor va a mostrar su poder a través de tu vida, porque a todo esto el Señor te guarda, te protege, te libra, pero es para que su nombre sea exaltado, es para que las demás naciones entiendan que Él es Dios, que Él es el Señor, el Todopoderoso Dios, y que es tu Dios. Amén. Pero tenemos que tener fe, valga la redundancia. Hay que tener fe, hay que moverse sin vista, por convicción de su palabra. Esto, señores, no es razonar. No razones, no razones. No busques lógicas. Solo cree. Solo cree. Y si solo crees, verás las maravillas de Dios manifestarse en tu vida. Éxodo 15, verso 26 nos dice: Y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Esta es la condición: oír su voz
y poner por obra lo que Él dice. Oír su voz y cumplir sus mandamientos. Si nosotros estamos escuchando al Señor y obedeciendo su palabra, no tenemos por qué temer. Tenemos que tener esa fe inquebrantable de que su palabra es verdad, de que las plagas que envió a los egipcios no nos vendrán a nosotros, porque somos el pueblo que le obedece, porque somos el pueblo que un día eligió el camino del bien y no el camino del mal, porque somos el pueblo que decidió un día creerle a Dios. Pero obedecer a Dios es creerle a Él, es creer lo que Él dice, lo que Él ha hablado, lo que estás esperando, creer que lo verás suceder, porque le estás creyendo a Él, porque no miras la espera, porque no miras los meses, porque no miras los años, porque lo miras a Él, porque le crees a Él y porque te mueves por lo que Él ha dicho. Juan 15, versos 7 y 8 dice lo siguiente: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Permanecer es estar todo el tiempo haciendo lo que Él dice, meditando en su palabra, recibiendo su palabra y poniéndola por obra. Si vivo así, entonces podré pedir todas las cosas y las veré hacerse una realidad. Entonces vemos aquí una unidad entre lo que es la obediencia y lo que es el cumplimiento del plan de Dios en mi vida. El cumplimiento de lo que mi boca habla, de lo que mis palabras le dicen a la situación. Y cuando habla de permanecer en la palabra, habla de convicción de la palabra, habla de creer la palabra, porque permanecer en la palabra es creer la palabra, es creer lo que Dios dice, es que no haya ni siquiera una ventanita por la cual entre la duda, aunque el mundo no lo entienda, aunque para el mundo sea locura y sea necedad. Para mí es verdad, porque Dios me dice que si yo hablo, que si yo le digo, que si yo hablo creyendo, nada me será imposible. Todas las cosas me serán posibles. Proverbios 4, versos 20 y 22 nos dice que la palabra es medicina para mi cuerpo. Y esto es una clave, amados, que nosotros tenemos que empezar a usarla. La medicina para mi cuerpo, según Dios, no es una pastilla, es la palabra del Señor. Es empezar a decirle a mi cuerpo: te sometes a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que por las llagas de Jesucristo yo fui curado. Te sometes a la palabra que dice que Adonai Rafa es mi sanador y que abundante medicina y sanidad Él tiene para sus hijos. Pero nos hemos conformado a la farmacia, a resolver el dolor y el problema con la pastilla. Ni siquiera oramos. Pero también en esto tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y empezar a entender que Dios dice que su palabra es medicina para nuestro cuerpo. Entonces tenemos que hablarle al cuerpo y empezar a decirle al cuerpo: escrito está. Y empezar a mencionarle y decirle al cuerpo lo que dice Dios de la sanidad que tiene que venir a mí. La palabra de Dios, amado, es una semilla que estoy sembrando cuando sale de mi boca. Y esa semilla va a dar un fruto. Bueno, si estoy sembrando la palabra de Dios, o malo, si estoy sembrando la palabra que las circunstancias me dicen que siembre. En Marcos 11, el verso 24, a seguidas de que Jesús dice que le digamos al monte: quítate y échate en el mar, y si lo hacemos creyendo, nos será hecho, nos será concedido.
Entonces dice, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Si nosotros le hablamos al problema y le decimos quítate y échate en el mar creyéndolo, sin dudar, estando convencidos de que será hecho como le hemos hablado al problema, yo no puedo venir a orar suplicándole al Señor en incredulidad, sin saber si Él lo va a hacer o no lo va a hacer, porque entonces yo estoy contradiciendo lo que acabo de hacer, lo que mi palabra decretaron sobre el problema. Yo tengo que venir y pedirle al Señor, Señor, primero decirle, yo te doy gracias porque resolviste la situación. Señor, yo te doy gracias porque me quitaste el problema del medio, aunque yo no lo esté viendo, porque el reino de los cielos no se mueve por vista, sino por fe. Entonces, ir a la presencia del Señor y decirle al Señor, Señor, gracias porque me ayudaste, gracias porque me has sostenido. Yo te pido en el nombre de Cristo que continúes fortaleciendo mi fe. Padre, que yo siga creyendo. Esa es la manera de orar. Creer en nuestro corazón que ya fue hecho lo que yo le dije al monte, porque lo hice creyendo. Entonces, mi oración no puede contradecir lo que ya mis palabras hicieron. Y fíjense que esto está establecido en Marcos 11:24. Yo le pido que esta porción de Marcos 11, se lo estudien en la casa esta noche. Que no se acuesten sin meditar, sin escribir, sin analizar estos versículos. Y traigan el jueves cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan al respecto. Porque nosotros necesitamos meternos hasta los tuétanos esta porción del Evangelio de Marcos, porque nos va a cambiar la vida. El enemigo quiere vernos derrotados. El enemigo quiere vernos sin fuerzas para defendernos, para que las circunstancias nos arropen y nos abrumen. Pero nosotros no vamos a permitir que esto suceda. Nos vamos a levantar en el nombre de Cristo, creyéndole a Dios. Se rompe el decreto de que somos una generación incrédula y nos levantamos en el nombre de Cristo como una generación de fe, de convicciones firmes, inquebrantables, según lo que la palabra de Dios nos habla. Vemos que Jesús venció al mundo, venció la carne, venció al diablo. Pero Jesucristo nunca oró por el problema. Jesucristo siempre decretaba la respuesta a la situación. El Señor hablaba lo que Dios decía. Escrito está, escrito está. No hablaba sobre la circunstancia, sino que usaba la palabra para traer vida.